Buenas tardes, soy el licenciado Johnny Romero. Para mí es un placer en compartir esta materia de estadística descriptiva, comenzando por las grandes definiciones que contienen sus elementos en esta materia. Podemos decir lo siguiente: ustedes han escuchado esta palabra estadística en la vida diaria cuando en el béisbol se menciona el promedio de bateo de los jugadores, la cantidad de ponchados por un pitcher, la efectividad de un pitcher. También lo han escuchado cuando se menciona de una temporada que obtiene la cantidad de goles un jugador o un equipo, y así sucesivamente. Hay una terminología y la gente lo asocia con registrar datos. Sin embargo, el concepto de la estadística como ciencia va más allá de eso, porque tiene que ver con el dominio de ciertos elementos que hacen importante que esta materia sea considerada una disciplina científica. Podemos empezar definiendo la estadística como una ciencia que se encarga de registrar, de organizar, resumir, presentar y analizar datos para obtener conclusiones acerca de ellos o basadas en ellos. Para ser un poquito más directo, la estadística cumple todo el procesamiento de datos desde su registro hasta su análisis, con el objetivo de tener una toma de decisiones lo más racional posible desde el punto de vista matemático. O sea que la estadística es vital para que nosotros podamos tener una proyección en la toma de decisiones en cuanto a la empresa, a la economía, a los distintos ámbitos del saber humano. La palabra estadística viene del latín status, que quiere decir estado o posición. También viene del griego estadero y pasó al alemán Stat, y tenía que ver con una política de Estado, del control de todo el Estado alemán por medio de números. Los ingleses fueron pioneros en llevar y aplicar este concepto de manipulación estadística. Ellos lo conocían como política aritmética al campo privado y lo aplicaron a la empresa, a la productividad. Los franceses, como Blaise Pascal, Fermat, contribuyeron grandemente al concepto de probabilidad y sus aplicaciones. O sea que la evolución de la estadística a lo largo de la historia abarca tanto al sector público como al sector privado. De allí que es aplicable, como decía H.G. Wells, que esta ciencia sería necesaria precisamente para este tiempo. Tenemos que la estadística se divide en dos grandes tipos. Uno, la estadística descriptiva, que es la parte que comprende lo que es la organización, el resumen y la presentación de datos de manera informativa. Es la parte que sirve de preludio a la estadística inferencial. Tenemos entonces que la estadística inferencial consiste en utilizar una muestra para obtener conclusiones sobre una población. Es necesario que esta estadística, como se basa en una muestra, entonces requiere que los datos sean tomados de una forma adecuada mediante una técnica de muestreo adecuada para que la muestra sea representativa. Es decir, que la muestra contenga un resumen de lo que se quiere estudiar en la población, de la característica estudiar en la población. Si no, por más que se trate de acomodar los datos recogidos en una muestra de una forma mal hecha,
no se puede. O sea, eso tiene que desde el principio salir bien. Tenemos entonces que en la estadística hay unos grandes conceptos que comprende la población, que no es más que el conjunto de elementos, los cuales pueden ser individuos, cosas o eventos sobre los que se quiere investigar con respecto a una particularidad, dígase característica dada. Esta característica luego veremos que se llamará variable. A la población le correspondería la colección completa de datos, casi siempre imposible de elaborar por su tamaño u otras condiciones sobre los cuales se harán inferencias. Esto lo que quiere decir es que como la población abarca todo el conjunto de datos de un colectivo, entonces esto no es más que muchas veces esos estudios son muy costosos, además que requieren de mucho tiempo y esfuerzo. Y en algunos casos también los objetos de estudio son destructibles. Entonces por eso conviene tomar una muestra para reducir el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Entonces es importante que la estadística, cuando toma la población, es decir, en su conjunto, entonces tenemos algo que se llama censo, como el caso cuando se quiere saber la cantidad de habitantes de un país. Tenemos entonces que el censo no es más que el conjunto de datos de todos los miembros de la población. Vuelvo y repito el ejemplo, que es como lo que se realiza bueno, aquí en Venezuela era antes cada 10 años que se tomaba la población, la cantidad de habitantes del país. Luego tenemos otro concepto que es muy importante en estadística, que viene siendo el subconjunto de miembros seleccionados de una población. A eso llamamos muestra. Decíamos que la muestra debe ser representativa y para ella es necesario que resuma las características de la población que se está estudiando. De manera que se pueda proyectar lo que se concluya de esa muestra, se pueda proyectar hacia la población. Un ejemplo de esto, como cuando uno se toma la sangre para un análisis médico. A uno no le sacan los 5 litros de sangre. A uno le sacan cuando mucho 500 cc y a veces hasta menos. Y de acuerdo a lo que salga en esa muestra, entonces se emite el resultado y se generaliza una conclusión de si una persona tiene infección o no la tiene. Y así, bueno, cualquier otro resultado que tenga en ese sentido. Tenemos también otro concepto que es los datos. Pero voy a aprovechar aquí de introducir un concepto importante que es la variable. Porque los datos y las variables están sumamente interrelacionados. Decimos que variable es toda característica de una población o de una muestra que sea medible. Ejemplo, hablamos de variables como la edad, como un sueldo, como la altura, cualquier ingresos, cualquier otra cantidad que permita, otra característica, mejor dicho, que permita su medición. Lo que se recoge a través de una encuesta, una observación o un experimento dado para una variable, entonces obtenemos algo que es un dato, la unidad mínima de información estadística, o también se define como el conjunto de observaciones, como mediciones, géneros o respuestas de encuestas. Pudiéramos añadir también lo que se obtiene a través de un experimento o a través de una observación. Lo digo de esta manera. Si hablamos que estamos estudiando la variable edad de los estudiantes de una universidad, entonces
el encuestar a cada muchacho y preguntarle su edad y cada uno va respondiendo el número de años que tiene, entonces si uno dice 25, otro dice 22, otro dice 20, esos resultados, esos datos, esos son los datos de una variable que estamos midiendo llamada edad. Y esto origina entonces que en los datos entramos ahora a los tipos de datos. Hay dos conceptos fundamentales sobre los datos. Uno denominado parámetro, que es un tipo de dato, que se refiere a la medición numérica que describe las características de una población. Todos más adelante veremos en los próximos temas algo que se llama, ustedes lo han escuchado por distintas fuentes, la media. No es más que el promedio. Cuando ustedes hablan del promedio de nota que estaban en bachillerato, bueno, esa es la media aritmética. Eso es un parámetro cuando se refiere a una población. Y un ejemplo, si tenemos el promedio de nota de todos los bachilleres a nivel nacional, entonces decimos que eso es un parámetro. Otro parámetro, la mediana, la moda, los fractiles, siempre y cuando estén referidos a una población. Tenemos la misma medición numérica, pero que describe una característica de una muestra. Siguiendo con el ejemplo, si tomamos en cuenta que la población fue el promedio de nota de todos los bachilleres a nivel nacional, ahora como es muy grande a nivel nacional y tomamos un grupo de liceo o un liceo en particular y obtenemos un promedio, entonces ese promedio, esa media aritmética es muestral. A esa media se le llamaría un estadístico. Igual sucedería si tomamos la mediana de ese liceo o grupo de liceo, siempre y cuando no sea la totalidad a nivel nacional la cual colocamos como población. Entonces también tenemos la moda, que son los datos que más se repiten de la muestra, entonces eso también pasa a ser un estadístico, y los fractiles. Entonces el concepto que ustedes verán más adelante, pero el que más les debe sonar es cuando usted calculaba el promedio de nota de sus trimestres, entonces de sus lapsos. Entonces allí estamos hablando de estadístico. El proceso matemático es el mismo. Ahora aquí tenemos los tipos de datos que coinciden exactamente con la misma clasificación del tipo de variable. ¿Por qué esta coincidencia? Por la razón siguiente, que los datos vienen siendo las respuestas que se obtienen a través de las preguntas que generan una variable. Es decir, si la variable es sueldo y estamos trabajando en un departamento de recursos humanos y estamos haciendo una encuesta de mercado sobre los sueldos de empleados del mismo rubro, entonces cada información que me van dando sobre cuánto gana un empleado de acuerdo en el escalafón que se esté estudiando, entonces eso será un dato. Entonces fíjense, las variables, tanto la variable como los datos, se pueden dividir en dos grandes renglones. El primero, tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que comprenden, por decir, letras, lugares, números, pero que no se suben, ni se resten, ni se multipliquen, ni se dividan porque no tienen sentido. Es decir, las variables cualitativas o categóricas se divide en dos grandes grupos. Tenemos las nominales y las ordinales. Esas variables cualitativas nominales, que son las primeras que están en la parte de abajo de las láminas, son categorías
no tienen un orden definido como tal. Es decir, no importa el orden, para ser más exacto. Ejemplo, los colores de los ojos, los colores de un carro en el estacionamiento. No importa el orden. En cambio que las ordinales sí importa el orden. Las ordinales, cuando hablamos de un primero o segundo, cuando hablamos de un ranking universitario, allí importa el orden. Tenemos entonces la variable de intervalo. Estas son las que comprenden en una distancia entre dos números. No existe un cero natural, pero no tiene sentido multiplicar ni dividir en ella. Es decir, el caso de la temperatura, yo no puedo decir que 50 es el doble de temperatura que 25 en cuanto a calor. Eso es un absurdo. También tenemos la variable de razón. La variable de razón sí acepta la suma, resta, multiplicación y división entre ellas. Es decir, que tienen que ver con proporciones. Ejemplo, alturas, superficies, longitudes. Yo puedo decir que algo mide, un objeto mide el doble de otro objeto. Eso es viable. Para resumir, podemos decir que la estadística sirve para la toma de decisiones. Es una rama de la matemática que estudia los números con los métodos inductivos y deductivos, y de allí su importancia, que se aplica en todos los campos del saber humano: biología, sociología, ingeniería, medicina, otros. Tenemos entonces que la estadística trabaja con dos conceptos clave en los datos. Los parámetros están referidos a la población y los estadísticos están referidos a las muestras. Ambos, un ejemplo, están constituidos por media, mediana, modo. Pero en los parámetros se aplica población y la muestra se le llama estadístico. Tenemos también que existen datos de tipo cuantitativo y datos de tipo cualitativo, y que son clasificados por categorías y por los niveles de medición. Diríamos que los cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Los discretos son aquellos que se obtienen por conteo, generalmente el número de hijos de una familia. Y los continuos se obtienen generalmente por medidas: peso, altura, edad. Y los niveles de medición, ya lo vimos, son los de intervalo y los de razón. Entonces, de allí que sea muy importante para todo el que estudia estadística saber manejar los números, tener una buena base matemática que les permita seguir avanzando en esta materia y que les va a servir para las otras materias de su especialidad. Nos vemos en la próxima clase, presentación de datos estadísticos, y trabajen con la guía que se les da al final para desarrollar estos puntos vistos, y también que estén preparados para la próxima clase.